instruir correctamente a los hijos. Tenemos que, nada más empezar, o mejor dicho, antes de empezar, tener claro una cosa. Instruir, todos podemos instruir, pero instruir correctamente a los hijos es otra cosa. Porque realmente instruir, cualquier padre o madre puede instruir, pero instruir correctamente, eso es lo que vamos a mirar. Instruir, como decíamos esta mañana, en cuanto a enseñarles a los hijos en casa, instruir es enseñar, educar, adoctrinar, pero esto lo sabemos. Sabemos lo que es instruir. Ahora, en lo que debemos centrarnos es en el qué. En el qué es lo que debemos instruir. Los padres debemos enseñar valores a nuestros hijos. Como hablábamos esta mañana en la escuela dominical, como portarse bien, comportarse de manera aceptable, ser respetuoso, buenos días, por favor, gracias, hasta luego, todas estas cosas. Y hablábamos esta mañana también en la escuela dominical en cuanto a que todas estas cosas debemos enseñarlas en casa. Y en el colegio o el instituto, allí que se encargue de enseñar matemáticas, geografía, inglés y todas las asignaturas que deben de estudiar. Pero al colegio no debemos de dejar que sean los que enseñan a nuestros hijos a ser educados, porque eso nos toca a nosotros como padres en casa. Y bueno, aunque muchos lo hacen, tristemente, pero no vale con ponerle un programa de televisión y que se quede ahí mientras yo hablo por teléfono o estoy con mi móvil o hago cosas, porque entonces no lo estás educando tú. Lo estás educando una cosa que algunos le llaman el púlpito de Satanás. No sé si lo sabíais. La televisión se le llama el púlpito de Satanás, algunos. Porque sí, hay programas muy educativos, hay programas que valen la pena ver, como las redes sociales, es exactamente igual, si las sabes manejar. Pero decidme, un niño todavía no tiene la capacidad de decir, esto no es muy bíblico, lo quito. No, un niño se traga todo lo que le estén enseñando en la televisión. De hecho, hay algunos casos graciosos por ahí que sueltan palabrotas que yo nunca he dicho. Dirá la mamá o el papá, sí, tú nunca lo has dicho, pero lo has dejado allí en esa tele y él ha aprendido de allí. Por eso debemos ser celosos con esos temas en cuanto a nuestros hijos. ¿Es malo al 100% la televisión o los vídeos de YouTube? No, no es malo al 100%, pero debemos de saber que tampoco son buenos al 100%. Tenemos que ser nosotros como padres los filtros de lo que pueden ver y de lo que no para su educación en casa. Y luego esa educación que la vayan a poner en práctica cuando vayan a aprender al colegio, matemáticas, español y todas esas cosas. Debemos de enseñarles eso, pero bíblicamente quiero que veamos 3 maneras de instruir correctamente a los niños. Lógicamente, la primera de ellas es la base de su instrucción. Y la base de una instrucción correcta, siendo lógicamente una base bíblica, pues no es nadie más que el Señor Jesucristo. De lo que nos habla el Señor Jesucristo en su palabra, o de lo que habla la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesucristo. No sé si todos lo sabéis, pero si no lo sabéis, os ha servido para venir hoy, o para escuchar el vídeo el que lo esté escuchando. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, gira todo en torno al Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. No hay otra cosa que hable la palabra de Dios que no gire en torno a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso hay algunas Biblias alteradas en cuanto a versículos puntuales en los que habla del Señor Jesucristo hablando de su deidad, de que es Dios, y esos versículos los quitan o los acomodan de otra manera
¿Por qué hacen eso? Pues porque precisamente no creen en Jesucristo, lo cual es un error, no es un grave error, es que es un error mortal. Nunca mejor dicho, es un error de vida o muerte. Si no crees en el Señor Jesucristo, estás muerto espiritualmente. Ya puedes hacer lo que quieras, puedes hacer las obras que quieras, puedes ser la mejor persona del mundo, tener mucho dinero y dar mucho a los pobres y ayudar, pero si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, estás muerto espiritualmente. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y esa gracia solamente la provee nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz por ti y por mí. La base es esa. No podemos empezar una instrucción a nuestros hijos si la base no es el Señor Jesucristo. No podemos empezar una instrucción correcta para con nuestros hijos si la base no es el Señor Jesucristo. Ahora, partiendo de allí, de esa base, de que la base será nuestro Señor Jesucristo, debemos tener en cuenta algo muy importante. Y es el versículo central de esta predicación. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Yo creo que la mayoría, o muchos, los sabrán de memoria, ¿no? ¿Verdad? ¿O me equivoco? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que empezar con ese versículo, no empezar a enseñarle a ellos este versículo, sino empezar a entender nosotros como padres ese versículo. Antes de pedirles nada a los hijos, antes de exigirles nada desde que están empezando apenas a ni siquiera hablar, sino a gatear, debemos enseñarles cuáles son nuestras expectativas como temerosos de Dios. Desde que están gateando, cosas sencillas. Cuando el niño está empezando a gatear y empieza a levantarse y mira, se ha puesto de pie y se pone en el buffet, ¿cómo le llaman aquí? En el recibidor o en donde ponen la televisión en el salón, que las madres normalmente suelen tener cosas allí bonitas, pero muy peligrosas de romperse. Y el niño o la niña empieza a querer coger, claro, es su curiosidad. Allí es donde se empieza a practicar este versículo, que ya lo tienes tú grabado en tu corazón, y es cuando se empieza a poner en práctica. ¿Cómo? Quítate aquí. No, simplemente lo coges con mucho amor y le dices, cariño, eso no se coge, eso no se toca. Y el niño te va a probar, porque el niño te dice, no, y entonces se queda mirándote y estira la mano otra vez a ver qué. Y entonces tú te acercas. No sé si lo sabéis, pero psicológicamente, bueno, aquí tengo un psicólogo, ya yo no puedo hablar psicológicamente, porque no sé si... Pero psicológicamente dicen que cuando uno le va a hablar a un niño, es muy importante ponerse a su altura. Bajarse a la altura de ellos y hablarles de manera calmada. ¿Es así o no? Sí, claro. Toma ya. No me he equivocado. Cariño, te he dicho que no. Y mira que es la segunda vez que te lo digo. A la tercera, yo creo que no va a haber una tercera. Pues entonces, yo qué sé, te vas a quedar sin la galleta preferida o yo qué sé, castigarlo de cualquier manera dependiendo de su edad. Lógicamente yo a David hoy en día no lo voy a castigar con su galleta. Más bien con mi galleta. No, tampoco. Tenemos que empezar a enseñarles nuestras expectativas como padres piadosos, como padres temerosos de Dios. Esa es la manera correcta, porque como hablaba nuestro hermano Julián esta mañana en la predicación, hay muchos hogares sin Dios, muchos matrimonios sin Dios, que en teoría tú los ves cómo están educando a sus hijos y oye, no parece mal. Yo conozco muchos niños, muchos jóvenes, que sus padres no son creyentes. Dios no está en sus hogares. Y sin embargo, al chaval
o a la chica los ves muy bien educados. Hola, buenas tardes, con permiso, muchas gracias. Sí, por favor. Y tú dices, anda. Pero volvemos a lo mismo. En el momento de estar delante de la presencia de Dios, están muertos espiritualmente. Pero nosotros como padres piadosos que debemos ser, como padres creyentes en el Señor Jesucristo, temerosos de Dios, pues debemos instruirles en el camino del Señor. Ponerlo como ejemplo a Él, al Señor, y no a nosotros. Sencillamente porque tú y yo nos equivocamos. Es que tú debes de hacer como yo. Sí, ¿cómo? Como ese día que dijiste que no y lo hiciste. Pero si empezamos, tú debes de hacer como dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo debates? Es que el Señor Jesucristo se equivocó. El Señor Jesucristo pecó. Todo lo contrario. Tú debes de hacer esas palabras del apóstol Pablo. Muchos lo acusan de que un poco... Yo he escuchado comentarios hablando del apóstol Pablo que era un poco subidito en el tema de estos versículos cuando dicen, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque claro, dicen, imitadme a mí. Él en ningún momento está diciendo, imitadme a mí. Si fuera eso solamente, sed imitadores de mí, punto. Pues igual te diría que sí, pero él está diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, no hagáis lo que yo os digo, haced lo que yo hago. Y de esa manera debemos de enseñar a nuestros hijos, decir, mira, estos son las reglas en casa, estos son los límites, no los puedes pasar. Porque sabes que si los pasas, pues habrán consecuencias. Igual que en cualquier cosa, tú sabes que si te pasas un semáforo en rojo, hay consecuencias. Yo sé de alguno que estaba haciendo un examen de conducir de camión y se pasó un semáforo en rojo que no lo vio y suspendió. Lo conocemos. Así que debemos saber los límites y hacérselos saber a ellos de la manera que ellos lo entiendan. Y fallamos muchas veces, yo el primero, porque yo lo acepto. Aquí está nuestro hijo y nuestras hijas, si llegan a ver este vídeo, igualmente yo acepto, yo soy el primero que muchas veces nos equivocamos. Muchas veces damos por hecho de que nuestra hija o nuestro hijo lo sabe. Pero ¿qué pasa? ¿Que tus hijos tienen telepatía? Claro, tú lo pensaste y ahora lo vas a castigar por eso. ¿Se lo dijiste antes? Pues como que no. Y es cuando tenemos que empezar a enseñarle nuestras expectativas, lógicamente siendo temerosos de Dios. Y es cuando después de eso exigirles lo que el Señor pide en su palabra. Esa es la primera base, o es lo primero que tenemos que hacer. La base de su instrucción tiene que ser el Señor Jesucristo y nuestro temor hacia Él, como padres. En segundo punto, lo estuvimos hablando un poco esta mañana también, es ser ejemplo. Una cosa es lo que tú hablas y otra cosa es lo que tú haces. Ahora, si eres una persona íntegra y lo mismo que hablas en lo que haces, pues es la manera más efectiva. Como os hablaba esta mañana, nadie puede decirle a su hijo, no me chilles, si tú le estás chillando igual. Da más temor, o como lo queráis llamar, da más miedo si tu hijo te chilla y tú te le acercas y le dices, no me chilles. Eso los va a impactar más que si tú desde 5 metros le dices, a mí no me chilles. Y te estás haciendo sentir como pues te aseguro que se van a quedar un poco más impresionados si tú te acercas lo más cerca posible de él y casi susurrándose le dices, no me chilles, que yo a ti no te chillo. Y eso sería una manera de decirle, ¿ves cómo lo estoy haciendo yo? Pues así lo tienes que hacer tú. Decía alguien por ahí que la gente cuanto más enfadada está de la otra persona, más se chilla. ¿Y por qué? Pues se gritan porque cada vez se alejan más de su ego, bueno, o con su ego, y por eso tienen que chillarle más a la otra porque gana el que más chille, cuando realmente una persona temerosa de Dios, lo que deberíamos hacer, como digo, yo el primero, muchas veces me equivoco, es eso, es acercarnos y decir, no me chilles,
Yo te estoy chillando. Lógicamente, los colombianos solemos hablar fuerte. Mi familia, por ejemplo, yo tengo una prima y si nos unimos mi prima, mi hermana y yo, mi mujer a veces se desespera diciendo, oye, que parece que estuvieseis discutiendo porque nosotros hablamos fortísimo y las carcajadas de mi hermana y de mi prima, eso es impresionante. Pero debemos en el momento de hablar con nuestros hijos en cuanto a disciplina o enseñanza, sabernos controlar y ser ejemplo, porque ellos van a poner en práctica lo que vean. Ellos van a poner en práctica lo que tú les estás enseñando con tu ejemplo, no lo que están oyendo. Como decía esta mañana, el 20% es lo que oyen, pero el otro 80% es lo que te ven hacer. Y si tú siempre ves a tu padre que está cumpliendo, siempre ves a tu padre que lo que dice lo hace, pues vas a forjar en tu hijo o en tu hija ese mismo carácter, en el sentido de que va a ser una persona íntegra como mi padre, no como mi padre o mi madre me lo han dicho, sino como mi padre y mi madre he visto que lo hacen. Tal cual. Es lo que tenemos que hacer, ser ejemplo. Igual pensar algo, pastor, no siempre es el caso. Sí, lo sé, no siempre es el caso. Siempre hay en la regla siempre hay una, ¿cómo se llama? Una excepción. Sí, pero tú como padre has librado la responsabilidad ante el Señor. Si tú llegas a tener un hijo, lo educas bíblicamente, le enseñas la palabra de Dios y una vez cumple su mayoría de edad, ya le salen alas y vuelan del hogar y se alejan del Señor. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué tenemos que decirle? Señor, yo hasta la edad que me tocaba he cumplido. Sí que debemos de estar disponibles para ellos hasta que podamos, hasta que estemos vivos, mejor dicho. Pero en el tema de enseñanza, de corrección y de disciplina, el Señor nos va a exigir hasta que tienen la mayoría de edad, que es cuando ellos ya deciden lo que van a hacer. De hecho, incluso la misma ley, que muchas veces es injusta con muchas cosas, en eso concuerda, por lo menos una cosa, concuerda la ley con la palabra de Dios. Y es que una vez cumplen los 18 años, yo como padre ya no tengo nada que ver. Lo siento, hijo, tienes que pagar tú. Mientras tenga menos de 18 años, somos responsables. Pero una vez cumples, el mismo día que cumples 18 años, a partir de ese día, tú, hijo o hija, tienes que ser el responsable de todo. Ellos tienen libre albedrío, como tú o como yo. Una vez cumplen la mayoría de edad. Y la instrucción debemos darla como padres. Pero la decisión de seguirla, cuando sean independientes, es de ellos. ¿Cuánto me gustaría a mí tener a mis hijas cuando se alejan o cuando se equivocan? Decir, no, te he dicho que tienes que ir por aquí. Y ellas, ay, vale, padre. Pero tristemente no es así. Y es lo que debemos de entender. Que debemos abandonarlo en absolutamente ningún caso. Yo escuchaba un pastor en una predicación que me tocó a mí. Y decía, ¿qué piensa el mundo de tantos casos que hay hoy en día, de muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios? Pero decía este hombre, ¿qué piensa el mundo de la homosexualidad? Claro, la gente decía un montón de cosas y el pastor dijo, bueno, vamos un poco más. ¿Qué piensa la iglesia de la homosexualidad? Entonces ahí ya muchos se callaron. Por favor, ¿pueden cerrar la puerta bien? Es que se sale el aire fresquito que tenemos, o peor aún, se entra el caliente desde fuera. Gracias. ¿Qué piensa la iglesia? Y la gente ya se cayó un poco más. Y el pastor continuó y dijo, ahora, ¿qué piensa esta iglesia de ese tema? Pues muchos menos. Pero es que ese pastor se atrevió y fue más allá. Dijo, vamos a suponer que ese chico o esa chica es de esta iglesia.
¿qué pensarías? Claro, ya todo, silencio total, se miraban y se sentían un poco incómodos. Pero es que este pastor se atrevió aún más y dice, mira, vamos a poner un ejemplo aún peor. ¿Qué piensas si ese chico o esa chica y le ponemos el nombre de tu hijo o de tu hija? ¡Buah! Ahí los dejó noqueados a todos. Porque muchas veces pensamos, muchas veces juzgamos, es que no, es que tienen que hacer esto, es que deberían de hacer lo otro. Sí, pero cuando te toca a ti, con lo que más quieres, con un hijo, ¿qué haces? Es de pensarlo. Y entonces una vez lo pensamos, entonces decimos, pues que me ayude el Señor y me dé sabiduría. Y no voy yo a criticar o a juzgar a ese hermano o a esa hermana que está pasando por allí. Porque tristemente Satanás, sabemos que como león rugiente anda buscando a quien devorar, y lógicamente si una familia quiere ser fiel a la iglesia, él va a coger el punto débil de la familia y lo va a intentar alejar. Y alejar de manera creativa para él. Y es cuando debemos de decir, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor te va a dar sabiduría y te va a decir, pues los pasos a seguir son estos, estos y estos. ¿Son duros? Puede que sí, pero no son definitivos para ese hijo o para esa hija. ¿Qué pasa si tú tienes un problema económico y estás en una iglesia de estas progresista, o cómo es que se llaman? Prosperidad. De prosperidad, y ya, pero es que yo estoy debiendo, uy, hermano, seguridad, por favor, saquen, a partir de hoy dejas de ser nuestro hermano, fuera, porque tal cual, pues muy bien. ¿Por qué? Porque tú tienes dinero, ¿no? Y el día que tú no tengas, ¿qué haces? También te van a sacar a ti. Por eso la palabra dice, no, ¿quién eres tú que juzgas? ¿No sabes que tú juzgando, no sabes que juzgando a tu hermano, te estás juzgando tú mismo? Porque claro, lo malo que está haciendo él, tú también lo has hecho alguna vez. ¿Y te has juzgado tú? No, hombre, a ver, es que soy yo, es de entender, pero el otro no tiene perdón, eso hay que condenarlo, pero yo sí. O mi familia, no. Los demás sí. Y es a ese punto donde quiero llegar. No porque sea mi hijo o mi hija, va a tener privilegios en casa. Todo lo contrario, porque él, mi hijo y mi hija, debe de andar conforme a la palabra de Dios. Por lo menos enseñarle la palabra de Dios. Es mi oración todos los días de que todos los hijos que se han apartado del camino del Señor, que les hemos enseñado este versículo, lo hemos puesto en práctica, le hemos enseñado con nuestro vivir diario. Proverbios 22, 6, en el que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Conozco mucha gente que no es cristiana, que está apartada del Señor. Y empiezo a testificar, le dice, no, sí, y terminan el versículo. Oye, es que en Romano dice que la paga del pecado, sí, es muerte. Eso lo dice Romanos 10. Digo, pero tú lo sabes, sí, es que mi madre es evangélica o es evangélica. Se inventan unos nombres para decir que cree en el Señor. Digo, ¿y tú por qué no? Dice, no, porque pues ya me hice mayor y pues ya me casé y pues he cogido otro estilo de vida. Sí, pero ese hombre o esa mujer en su corazón tienen la base de sus padres. Y ese hijo o esa hija, cuando llegue delante de la presencia del Señor, si es que no ha regresado antes a los caminos del Señor, pues a ese hijo o a esa hija, tristemente, sí, que le va a decir el Señor, pero si te puse a tus padres que te enseñaron el camino, ¿tú por qué no lo seguiste? Tristemente, nosotros no podemos hacer otra cosa más que orar por estos hijos y estar disponibles en la medida de lo que podamos, lógicamente intentando al 100% de no dejar pasar los límites de las cosas del Señor. Oye, es que quiero hacer esto. Tú sabes que no está bien.
pero que sepas que yo no voy a ir a eso que vas a hacer, porque eso es antibíblico, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Te amo mucho, hijo o hija, pero la palabra de Dios me dice lo contrario, y tú vas a hacer absolutamente lo opuesto, con lo cual, lo siento, pero no te puedo acompañar a eso que vas a hacer, porque la palabra... Eso es muy fácil, te digo yo que no. Todo lo contrario. Es una de las cosas más difíciles que tengas que hacer como padre o como madre. Pero, como padres y madres temerosos de Dios, tenemos que poner ese límite y no dejarnos vencer de Satanás ni de absolutamente ninguna situación en la que sabemos que se están pasando los límites en cuanto al tema del Señor. Debemos ser ejemplo. ¿Cuántos mienten? Todo el mundo miente. Pero cristianos, o sea, todos los que no conocen al Señor, mienten. Pero hijos de Dios, no. Amén, amén. Los hijos de Dios muchas veces también mentimos. Porque realmente hay situaciones a veces que te ves ahí y si miento me salvo. Mientes y, oh, gracias Señor, gracias Señor. Eso no viene de Dios. Si el Señor te dice que debes de ser una persona íntegra, ¿cómo vas a hacerlo? No es que yo soy honrado, pero ser honrado no es igual que íntegro. Os conté una historia una vez, no sé si os acordáis, que estaba un hombre con su chica en un hotel, dijeron, mira, tengo pereza a salir, pidamos una pizza, que nos la traigan aquí a la habitación. El hombre pidió una pizza, llegó el repartidor, le dieron la pizza, el repartidor se fue y él cuando abrió la caja de la pizza estaba llena de fajos de dinero. Y dijo, ¿esto qué es? Entonces llamó nuevamente a la pizzería y dijo, oye, yo pedí una pizza, no fajos de dinero. Entonces, claro, enseguida se vino el dueño y dijo, no, lo que pasa es que por seguridad, entre las cajas de pizza, ponemos el dinero que recaudamos para que por si nos roban, pues que no nos roben todo. Pero muchas gracias, hermano, usted es muy honrado, déjeme, mi hermano tiene un canal de YouTube, de por qué no permites que te entreviste, porque es que me pareces una persona, ¿cómo vas a devolver tanto dinero? Eres muy honrado, y él decía, no quiero... Y menos que me saquéis por cámara, no quiero, ni mi nombre, si quiero que... No, pero y el hombre insistiendo y dice que no puedo. Dice, pero ¿por qué no puedes? Dice, es que lo que pasa es que con la mujer que estoy, esa no es mi mujer. ¿Ves? El hombre era muy honrado, pero no era íntegro. Y Dios nos pide que seamos íntegros. No basta con ser honrados, no basta con que la gente te vea y diga, ay, qué buena gente es. No, basta que en la intimidad de tu casa sigas siendo esa misma gente para el Señor, porque debemos agradarle al Señor, no a nadie más. Y si le agradamos al Señor, muy seguramente a algunos no le vamos a agradar. Pero como dice el apóstol Pablo, si yo no quisiera agradar al Señor, no sería quien soy hoy en día. Y muchas veces tenemos que pasar por momentos incómodos por decir la verdad. Pero a eso nos llama el Señor, ser hijos de verdad. Eso que el jefe está hablando por teléfono y le suena al otro teléfono y dice, toma, Omar, toma, di que no estoy. Ah, vale. Yo le contesté, le digo, sí, ¿verdad? Sí, espera un momento, que está hablando por el otro teléfono, ahora te lo paso. Mira, ya ha colgado. Toma. Y, o sea, ese día me decía que me amaba mucho a mi madre y todo lo demás. Y después de que colgó, dice, ¿no te dije que dijeras que no estaba? Digo yo, pero vamos a ver, ¿tú crees que yo voy a mentir por ti? Si yo no miento por mí, voy a mentir por ti. Lo siento, pero a mí no me vuelvas a poner en esa tesitura, porque tú sabes lo que yo voy a hacer. Pues años después, el dicho de ellos, de los jefes, era, porque lo dice Omar, lo creo, si no, es que no me lo creería. Pues mira, ha sido un momento incómodo en ese momento, pero has generado un testimonio de que... Y así muchos casos de intentar engañar, cuando vayas en el camión, no te bajes del camión para que al tarar, taren tu peso, pero ya cuando vengas con la mercancía te bajas y así no ganamos 100 kilos, porque aunque no lo parezca, peso un poquito más de 100 kilos. Todas esas cosas, y yo siempre decía,
lo siento, prefiero no ir. Y arriesgar que de pronto tuviera represalias contra mí. Pero siempre me decía, no sé qué, otra vez mi madre muy guapa, tal, y decía, venga, va, y mandaba a otro. Y a mí no me mandaba, pero yo decía, es que yo no ni voy a engañar por mí, mucho menos voy a engañar por ti o por cualquier otro. Y ponerte firme en esas cosas, intentar ser íntegro. Y nuestros hijos, aunque no lo creas, eso lo están viendo y lo están grabando en su corazón, y algún día, cuando sean mayores, van a decir, yo soy así porque vi a mi padre que imitaba lo que le enseñaba la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, el ejemplo para ellos. Debemos tener una base en la instrucción para ellos, que es el Señor Jesucristo, y debemos ser ejemplo para ellos. Y tercero, debemos tener confianza en Dios. Confianza en Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y esto en qué se aplica? En absolutamente todo lo de tu vida con el Señor. No solamente la instrucción de los hijos, pero es el tema de instruir correctamente a nuestros hijos. Debemos de confiar en el Señor al 100%, debemos de confiar y depender de Él y solo por Él, para cualquier enseñanza y cualquier decisión que tengamos que tomar con nuestros hijos. Realmente debe de ser nuestra regla, número 1, antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que sea, confiar y depender en Dios, para que sea Él el que nos da la mejor salida. Y esto no solo en la educación de nuestros hijos, sino en todas las facetas de nuestra vida. Tú piensa por un momento, las veces que te ha ido mal, las veces que has fracasado, en lo que te has equivocado, regrésate un poco y piensa, ¿yo le pedí dirección al Señor por esto que hice? Dices, no. Hice como David, cuando iba a hacer el templo, que el Señor le dijo, pero es que tú no lo harás. Y muchas veces tomamos decisiones y vamos tan rápido en este mundo que tomamos decisiones y no decimos, espera un momento, vamos a consultar, ¿el Señor querrá esto? ¿Voy a alabarle, voy a honrarle a Él con esta decisión que voy a tomar? Sí, no, pues entonces mejor no lo hago. A nosotros nos enseñaron de que ante la duda es mejor decir que no. Porque si de pronto era que sí, no pasa nada. Has dicho que no. Pero si es que no, y lo has hecho, te has equivocado. ¿Cuántas cosas hemos hecho, o yo personalmente, cuántas cosas he hecho que no le he tenido en cuenta al Señor y después me he arrepentido? Acabamos de salir de una odisea de 6 años y muchos días por no haber consultado al Señor, no haber esperado y haber dicho, ¿cuál es la voluntad tuya, Señor? Si no, que lo he hecho a un lado y digo, venga, decido yo que soy el hombre. Y es cuando nos equivocamos. Tenemos que estar siempre confiando en el Señor. Siempre, en cualquier situación. Dicen los que saben el versículo del centro de la mitad del medio, como suelo decir, de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un versículo que tiene exactamente la misma cantidad de versículos hacia adelante que la misma cantidad de versículos hacia atrás. Y ese es el Salmo 118:8. ¡Qué casualidad! ¿Y qué dice el Salmo 118:8? Vamos a buscarlo. Entre otras cosas, ese es mi salmo favorito. Salmo 118:8. ¿Lo tenéis? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero espera, cuando dice en el hombre, es que me está incluyendo a mí también. No solamente debo confiar antes en Dios que en cualquiera, sino debo confiar antes en Dios que en mí mismo, en mi propia opinión, en mi propia prudencia. Como decía Proverbios 3:10, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes
en lo que es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo interpreto, es que viéndolo de esta manera, no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué piensa el Señor de esto? ¿No lo tienes claro? Pide consejo. Alguien que lleve mucho más años que tú en el Señor, que sea más crecido que tú, pide consejos, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Realmente esa debe de ser nuestra regla número 1 para educar a nuestros hijos y para vivir nuestro diario vivir. Hermanos, concluyendo ya, nosotros somos administradores de Dios en todo lo que Él nos da. ¿Y sabes qué? Incluido nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son nuestros hijos, son del Señor. Porque en el momento que Él quiera llevárselo, sencillamente se lo lleva. Y ahí que dices, mi hijo es que no era tuyo. El Señor te dio para que lo administrases, para que le enseñases, para que lo hicieras como Él quería que fuera esa persona. ¿Qué clase de administradores vamos a ser después de escuchar este mensaje? Dice la palabra de Dios que, al que más se le da, más se le va a exigir. Lo siento, pero os he pillado. Ya sabéis lo que os he dado ahora. No podéis echaros atrás. Tenéis que pensar qué clase de administrador estoy siendo yo con lo que el Señor me ha dado, incluyendo nuestros hijos. Quiero terminar con Salmos capítulo 24, los versículos del 1 al 6. El Salmo 24, versículo del 1 al 6. Y allí nos dice lo que somos, o lo que Él es con nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Todo es del Señor. No solamente tu vida, sino la de nuestros hijos también. No perdáis de vista eso, hermanos. Somos administradores de todo, absolutamente todo lo que tenemos, incluyendo nuestros hijos. Es responsabilidad tuya, como padre y como madre, el saber administrarlo de tal manera que Dios algún día, cuando estemos delante de su presencia, nos diga, bien, buen siervo y fiel, has hecho bien con tus hijos. Solamente me queda deciros, debemos de instruir a nuestros hijos, pero de instruirlos, ahora cambio la palabra correctamente, por instruir bíblicamente a nuestros hijos.